Hay décadas en las que no ocurre absolutamente nada y hay semanas en las que ocurren literalmente décadas. Esta famosa frase de Lenin se aplica perfectamente a los tiempos que estamos viviendo. Hemos tenido una serie de años donde no había demasiado movimiento y ahora parece que en las últimas semanas y en los próximos meses vamos a entrar en un periodo exponencial de cambios. Siempre he dicho que no tienes que fijarte en el precio ni de XRP ni de XLM ni del resto de activos digitales relacionados con ISO 20022, sino que tienes que fijarte en lo que ocurre alrededor. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que antes de ver cualquier tipo de cambio importante en el sistema financiero, antes vamos a tener que ver los acontecimientos que justifiquen este cambio. Y me refiero a las siguientes noticias. Agile se hunde a medida que los problemáticos desarrolladores chinos incumplen los pagos de bonos estadounidenses. Las acciones de Agile Group Holdings se desplomaron hoy después de que el desarrollador inmobiliario chino en dificultades, que ya ha dicho que no podrá pagar los intereses de sus bonos en dólares estadounidenses el próximo año, no cumplió con el plazo de extensión para los pagos de intereses de dos bonos extraterritoriales. Agile se ha visto gravemente afectada por una prolongada recesión en el sector inmobiliario del país. Los ingresos por ventas de la empresa se desplomaron un 68% en los primeros 4 meses respecto al año anterior y un 74% desde el año 2022. A esto hay que añadirle la siguiente noticia de hace apenas 2 días. Tether ahora posee más bonos del Tesoro estadounidense que Alemania. De forma simultánea, hace también apenas 4 días, China vende una suma récord de deuda estadounidense en medio de signos de diversificación. Evidentemente, la elección de palabras no es aleatoria. Van a vender de cara al público que están diversificando, cuando en realidad lo que están haciendo es un ataque directo a Estados Unidos. Vender es visto como una diversificación lejos de los activos en dólares estadounidenses. También la participación del oro en las reservas de China alcanza su nivel más alto desde el año 2015. También hace apenas unos días, el 15 de mayo del año 2024, 5 días, los BRICS. Países europeos buscan unirse a la alianza en el año 2024. El bloque económico BRICS continuará su esfuerzo de expansión este año y una gran cantidad de países europeos están buscando unirse al colectivo en 2024. De hecho, los informes han sugerido que varias naciones europeas están buscando consideración para invitaciones de expansión en la próxima cumbre. De forma simultánea, el yen japonés cae a su nivel más bajo en 34 años. El dólar estadounidense gana tras los datos de inflación. De forma simultánea, este multimillonario prevé una quiebra bancaria por semana debido a los frágiles préstamos inmobiliarios. El cofundador de Starwood Capital Group alerta sobre el potencial colapso de entidades financieras en Estados Unidos, afectadas por la volatilidad del mercado y el incremento de los tipos de interés. El cofundador, presidente y consejero delegado del gigante inmobiliario está preocupado por los más de 4.000 bancos regionales y comunitarios de Estados Unidos. En los próximos meses podemos ver una concentración bancaria histórica, y no son mis palabras, son las palabras de los propios involucrados en el sector inmobiliario y también en las finanzas tradicionales. De nuevo, el 1 de abril del año 2024, Tether agrega 8.888 Bitcoin por valor de 600 millones a la tesorería de Bitcoin, según muestran datos en cadena. También tenemos esta noticia de hace apenas 3 días, del 17 de mayo del año 2024. Kraken considera eliminar el USDT en Europa antes de nuevas regulaciones. Con las nuevas regulaciones en Europa establecidas para imponer límites estrictos a las transacciones y requisitos de reserva, Kraken está evaluando sus listados de monedas estables. Y es que todas estas noticias están relacionadas. Aquí estamos viendo como el 20 de noviembre del año 2023, la criptomoneda Tether dice que ha congelado 225 millones de dólares vinculados a la trata de personas. Lo he dicho en muchísimos de mis vídeos y no me cansaré de repetirlo. Hay una serie de mecanismos legales que todavía no hemos visto implementados, sobre todo por parte del Estado, en concreto utilizando el Código Penal, el apartado de lo que estás viendo en pantalla, no quiero volver a repetirlo para que no me censuren el vídeo, y cómo gran parte de los activos digitales más populares han sido utilizados para este tipo de actividades ilícitas. Y cuando el Estado estreche el cerco a este tipo de actividades y sobre todo a los mecanismos de financiación, vamos a ver cómo este ecosistema cambia muchísimo. Y es cierto que me puedes decir como contraargumento que tanto el dólar como el euro se utiliza también para actividades ilícitas. Y tienes toda la razón. La realidad y el problema es que el Estado quiere que utilices su moneda y no mecanismos alternativos. De forma simultánea, hace apenas unos días, ocurre lo siguiente. Las autoridades de Venezuela publican un vídeo que documenta la incautación de una gran instalación minera de Bitcoin
luego del decreto de esta semana para tomar medidas enérgicas contra la industria. Todo ello utilizando como excusa la subida del precio de la energía. Hace falta proteger a los ciudadanos. Y repito, esto no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye. Pero hay que entender que con la crisis energética van a utilizar cualquier tipo de argumento para echarle mano a todos los mecanismos supuestamente alternativos que se están creando con esas nuevas tecnologías. Y lo importante no es si es cierto o no, lo importante son las narrativas. De forma simultánea, el 17 de mayo de este mismo año, Dow Jones cierra por encima de los 40.000 puntos por primera vez en su historia. Estamos cada vez más cerca de que estalle la burbuja. Puede que sea, como ocurrió hace años, la última subida antes de una corrección importante. ¿Cómo se va a ver afectado el mercado de activos digitales una vez veamos esta corrección de la cual todo el mundo está hablando con la bolsa tradicional? Puede que veamos cómo el sector reacciona de la misma forma, me refiero al sector de activos digitales, o puede que ocurra justo lo contrario. Puede que veamos cómo el dinero empieza a fluir hacia el sector de activos digitales mientras se desinfla la otra burbuja. No sabemos exactamente qué va a ocurrir, simplemente estamos especulando sobre cómo pueden desarrollarse los siguientes meses. Pero desde luego hay que estar atento a lo que está ocurriendo no con el precio de XRP, de XLM y del resto de activos digitales relacionados con ISO 20022, sino con, por ejemplo, lo que ocurre con la plata, que ha batido ya los $32 la onza, algo que no ocurría desde hacía años. Y es que no solamente la plata y el oro están subiendo, sino también el cacao. La realidad es que no es que esté subiendo el oro, la plata y el sector inmobiliario en general, todo, sino que lo que está cayendo es tu poder adquisitivo. Han devaluado tanto las divisas nacionales de todos los países que lo que hacen los activos, los bienes, es protegerse simplemente a nivel contable de esta devaluación. Es más, la inflación está tan fuera de control que han excluido del cálculo de la inflación el café, porque si no salía una cifra superior a la que ellos querían realmente. Y es que lo más importante viene a continuación. Hasta ahora simplemente te he explicado en noticias muy concretas Tether, Bitcoin, el mercado inmobiliario, lo hemos cubierto en otros vídeos, todo está relacionado. Y esas piezas del dominó, tarde o temprano, caerán. La pregunta es, ¿cuál va a ser la excusa para que caigan? Y quizá las siguientes noticias sean las excusas perfectas para que haya inestabilidad o se justifique de cara al público la inestabilidad que vamos a vivir en el mercado. Hace apenas unos días, el 8 de mayo, y es importante que tengas en cuenta el orden cronológico, se hizo viral un vídeo en Twitter donde supuestamente se mostraba el intento de asesinato de Mohammed bin Salman. Supuestamente fue simplemente un antiguo accidente automovilístico, pero a continuación vamos a ver otra serie de noticias que igual deberían hacer que pensemos de otra forma. El supuesto atentado contra Mohammed bin Salman ocurrió el 8 de mayo. El 15 de mayo, el presidente de Turquía tuvo una reunión de emergencia porque supuestamente había un posible intento de golpe de Estado. Pero es que de forma simultánea ocurría lo siguiente. El hombre que intentó asesinar al primer ministro eslovaco podría haber actuado con la ayuda de otros cómplices. Están cambiando la narrativa de lobo solitario a que quizá estaba organizado. ¿Qué está ocurriendo con todos estos intentos de asesinato? El hombre que intentó asesinar al primer ministro eslovaco podría haber actuado con más gente. El ministro del Interior abrió este domingo esta segunda hipótesis después de que anteriormente se creyera que el sospechoso era un lobo solitario. Pero es que de forma simultánea ocurría exactamente lo mismo con el presidente de Serbia. Un hombre fue arrestado en Serbia por amenazar al presidente. Y por desgracia, creo que la confirmación la tenemos de que estamos viendo un patrón y no algo excepcional que obviamente están intentando desmentir para que no cunda el pánico en general, es que hace apenas unas horas se ha confirmado la muerte del presidente de Irán por un accidente de helicóptero. El gobierno iraní confirma en un comunicado que tanto el mandatario como su ministro de Exteriores han fallecido en el siniestro en una zona montañosa del país. El vicepresidente ha sido nombrado presidente en funciones. Estamos viendo claramente un patrón de comportamiento, un patrón para incentivar quizá el estallido de una guerra mundial, que quizá sea la justificación para la siguiente crisis financiera que va a ocurrir sí o sí. La pregunta es, ¿qué argumento, qué carta van a utilizar para cubrir sus errores? Hace falta incentivar una economía de guerra, porque gracias a la guerra, quizá, veamos unas nuevas medidas económicas que estarán justificadas, obviamente, por esta narrativa de guerra. Hace 4 años fue con la excusa de esta enfermedad. Se imprimió más dinero que nunca, porque todo el foco de la población estaba puesto en esta enfermedad y en si ibas a sobrevivir
o no. El pánico era generalizado y quizás repitan exactamente la misma estrategia, pero esta vez con otra narrativa. La guerra, ciberataques, no sabemos exactamente qué va a ser. Pero si ya son varios los reguladores que han avisado de los problemas de FTX con el sistema financiero tradicional, cómo esto puede contagiar al sistema financiero tradicional, imagínate ahora que todos tienen exposición a Bitcoin. Hemos visto la primera caída de Evergrande, ahora quizá la siguiente con Agil, y la pregunta es ¿cuánto tiempo puede durar la fiesta antes de que reviente? Mientras tanto, hace apenas 9 días salió la siguiente noticia. La presidenta y directora ejecutiva de Franklin, Jenny Johnson, habla sobre la forma en que la tokenización está cambiando la forma en que las personas invierten. Ella cree que eventualmente los ETF y los fondos estarán todos en blockchain. Todo tu foco va a estar puesto en lo que te lancen los medios de comunicación. Y mientras tanto, vamos a ver cómo todo el sistema financiero migra hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Esta entidad, Franklin, no es cualquier entidad. Está en la posición número 16 en cuanto lo comparas con BlackRock. BlackRock es la más grande por activos bajo gestión, más de 10 trillones, y esta empresa en concreto tiene 1.5 trillones de activos bajo gestión. Bien, creo que se entiende lo que pretendo explicarte con toda esta acumulación tan rápida de noticias. Hablando de Tether, hablando de Bitcoin, hablando de los BRICS, cómo cada vez tienen más peso y sobre cómo las finanzas internacionales están migrando. El proceso de desdolarización se está acentuando y hace falta una alternativa para este sistema financiero. La pregunta es, ¿cómo va a ser este sistema financiero? ¿En qué va a consistir? El rol que va a tener el oro, el rol que pueden tener los metales preciosos y sobre todo las tecnologías de contabilidad distribuida. Si esperas a que te lo cuenten, la oportunidad habrá desaparecido. Pero estamos viendo como cada vez, con más frecuencia, los acontecimientos se aceleran. Estas noticias han pasado en menos de un mes. Todo esto de forma simple. Estamos entrando en un periodo donde los cambios cada vez van a ocurrir con más frecuencia, en menos tiempo entre un evento y otro, y donde estos cambios van a ser exponenciales, donde acabaremos literalmente viviendo décadas en semanas. Repito, el cambio del sistema financiero aún no ha ocurrido, pero es muy importante que en las próximas semanas mantengas el foco en lo importante, que es el cambio del sistema financiero y no en los eventos geopolíticos que van a ser de tal magnitud que van a hacer que pierdas de vista lo verdaderamente importante. Si te ha gustado este vídeo y quieres que cree contenido parecido, pónmelo en los comentarios y crearé más vídeos en esta línea. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.